Javier de arranque? Yo creo que sí, yo creo que arrancará Javier. Nomás déjame regresar tantito a las declaraciones de cajón a las que estamos acostumbrados. No, pues es un rival muy difícil, tenemos que seguir trabajando, lo de siempre, lo que siempre escuchamos, pero no nos hacemos responsables cuando decimos esas barbaridades de lo que estamos diciendo, porque el Tiva dice, nosotros damos la cara en la cancha y ahí es donde tenemos que empezar a hablar. Tenemos que empezar a hablar. Entonces no han hablado el año pasado, ni el antepasado, ni el antepasado, ni el antepasado. Que le hagan caso, fíjense lo que está diciendo un jugador. Tenemos que empezar a hablar. ¿Cuánto llevamos diciendo? Ya es momento de los jugadores, ya pasaron entrenadores de todas nacionalidades, ya pasaron directores deportivos. Es el momento de ellos y creo que hay capacidad en la cancha, hay buenos elementos para hacerle partido al América. Y lo otro, pues sí, el América tiene varios años sin ganar torneos internacionales. Casi 10. A mí me tocó ganar 2 con la Pero CONCACAF 2016. Sí. Y se ganaron 2, una con Matosas y una, si mal no recuerdo, con Ambriz. Se compitió dignamente, se fueron al Mundial de Clubes. Es un tema vital para el dueño y un pendiente para el América. Seguramente, yo creo, a diferencia de otros, Dionisio Estrada en Sports Center desde otra cosa, en el primero y en el tercer partido va a enfocarse mucho más que en el de en medio, que es la Liga. Por supuesto, no estoy diciendo que va a regalar el partido, pero creo que va con todo el partido de hoy y el partido de vuelta, porque es la prioridad para el América, porque tiene crédito por el tricampeonato y porque lleva muy buen puntaje en este torneo. Entonces... No, y aparte el América sí puede utilizar 3 onces que puedan tener variantes, y Guadalajara yo creo que tendrá 11 y a lo mejor 2 o 3 cambios para las 3 versiones, ¿no? Para los 3 capítulos. Mucho más limitado, buenas tardes a todos, mucho más limitado en ese sentido. Chivas se parece un poco al escenario al del año pasado. Igualmente llegaba muy superior a América, lo demuestra en ese primer partido en la ida, lo resuelve la eliminatoria, lo gana 3-0 en Guadalajara, tomando en cuenta que hay gol de visita en este torneo, criterio que sigue vigente para el partido de esta noche y que se ha tomado también para los de ayer de Pumas, contará para Cruz Azul y Monterrey igualmente hoy. Ahí lo resuelve, después Chivas compite y gana bien el partido de vuelta, 3-2 en la cancha del Estadio Azteca, una eliminatoria que América se toma ya en la vuelta con mucha calma, porque insisto, estaba liquidada, cuando compite en el segundo tiempo empareja aquel marcador, se queda muy cerca de empatarle el partido y luego vuelve a ser mucho mejor en Guadalajara en Liga, porque el año pasado el orden fue distinto, los primeros los 2 de CONCACAF y luego el de la Liga, pero no coincide, no logra marcar gol América, ¿no? El partido termina 0-0. Yo creo que ahora es todavía más marcada la superioridad de América sobre Guadalajara. América no ha perdido los últimos 4 clásicos oficiales porque el más reciente fue un amistoso, no hay que tomarlo en cuenta. Chivas no le ha hecho gol al América en esos últimos 4 clásicos. De hecho, de los últimos 8 que han jugado, América ha ganado 5 y Chivas solo le marcó gol en 1. Así de notoria es la superioridad y ha venido siendo la superioridad de América. Yo por eso sí creo que hoy cualquier cosa que no sea victoria cómoda de América es una sorpresa. Ponte en el lugar del Chícharo para contestar tu pregunta específica. El Chícharo, ¿qué está pensando en este momento? No le ha ido bien, sabe perfectamente que ha hecho muy poco en relación a lo que se esperaba de él. Técnico nuevo, hoy es un buen momento para el Chícharo. Ponme y romperse el alma y tratar de pelear por la titularidad nuevamente y de ganarse la confianza de la gente. Pero ¿cuántas pelotas va a tener el Chícharo para poder meter gol? No sé, pero es un momento para la experiencia también de él y para romperse el alma dentro de la cancha, independientemente del plan de juego y de lo que me digas. Pero volvemos a lo mismo. No sé si sea la decisión más adecuada para un técnico que está tratando de ganarse un sitio, ¿no? Si tú me dices, vas con Wilke, por ejemplo, o vas con Javier, contra este América, yo creo que está más listo para competir el joven que Javier. Javier te aporta otras cosas, todos lo sabemos. Y hoy difícilmente Gerardo Espinoza va a decir no cuento contigo, porque no es un técnico que esté suficientemente sólido, es un técnico que tiene que hacerse fuerte con el plantel y con los veteranos. Y si no le sale, va a seguir guardando cierta armonía. Pero yo no creo que hoy Javier sea mejor opción que Wilke para como marca el América y para la velocidad que tiene uno y otro, para la altura que tiene uno y otro, la hormiga, para la ligereza que tiene uno y otro, la potencia que tiene uno y otro. Pero estoy seguro que sí, no le queda otra opción. Que poner a Chícharo, o sea, lo va a poner obligado a Chícharo. No obligado, porque te dará algunas cosas, es un intento, ¿no? ¿Con qué te vas a quedar? A ver, dilo, con las inversiones?
como se dice, ya lo al dije, grano. que Wilke puede O dar sea, más que el Javier. técnico que llega no tiene la autoridad para decir aquí juega el que no. yo diga y por eso mejor pongo al Chícharo para que no juegue porque es el de más experiencia. Gerardo se va a tratar de ganar una plantilla que le permita con resultados y rendimiento extender la posibilidad de estar en Guadalajara el próximo semestre. No es un Tuca Ferretti que llega y dice, a ver, Javier Hernández, te vas a la banca, me vale lo que diga el entorno. Él tiene un poco que reagrupar a partir de lo anímico. Y si lo trajeron porque él potencia a los jóvenes que han promovido de Tapatío, donde él dirigió, como La Hormiga, bueno, como Wilke, como Camberos, como Rey, me lo como demostrarás Chávez. si no coloca a Javier y pone a Wilke, yo creo. Yo creo que va a jugar Javier Hernández, no sé. Tuca. Yo lo pondría, Javier. ¿Tú pondrías a Chícharo? Sí. Nada más que con un complemento. Sí. Con Pulido. Ahí sí, los dos pueden hacer una buena mancuerna. Uno solo con cualquier otro no va a resultar. Si tú pones a Javier con Pulido, yo creo que esto es la dupla que realmente pueda cambiar algo en Chivas. El tema defensivo, Pero o sea, ¿cómo te van a ayudar los dos? Bueno, espérame, estamos tratando de dale. resolver primero acá. Me interesa. Mi querido Piojo por acá, por el lado izquierdo, y el otro muchacho Cambero por el lado derecho. Dos extremos con perfiles naturales. Chícharo en punta, Alan atrás de él. ¿Cuál es la característica de Chícharo? Estar empujándolas con centros abiertos, ¿sí? Y la característica de Pulido es penetración en los espacios donde deja el centro delantero. Si tú pones al Chícharo con el Piojo no pisa el área como Alan. Alan tampoco es centro delantero para fijar y estar empujando. Él sale mucho del área. Entonces él tiene que venir de atrás. Entonces, para mi gusto, es el Chícharo con Alan para realmente tener más oportunidades de gol. Lo que dices, Ahora, se perdió la pelota. se perdió la pelota. ¿Qué pasa? Gambero, ¿Regresan los volantes por fuera? viene el señor. ¿Queda un 4-4-2 o 4-5-1? Le metemos un, ¿te parece 8-2? Pero, a ver, Tuca, Suena muy bien, pero está muy kamikaze. ¿no te creo yo. parece que hoy el Guadalajara debería Pero ir si tú... con un 5-4-1? O sea, sobre todo tratar, va a tener sus oportunidades el Guadalajara. Yo digo que Wilke, si quieres poner, ¿por qué no Wilke adelante y Pulido detrás? Porque cuando el Guadalajara meta centros, está mucho más preparado Wilke que Javier. Para ganar espacios, para ganar un pique, para ganar la posición. Yo entiendo lo que aporta Javier Hernández. Todavía no soy de los que cree que está ya muerto en vida. Pero para este partido, a mí me parece que un cuate como Wilke sí podría generar mayores sensaciones de nerviosismo, de preocupación. En el América, el si tú Chícharo estás de pica central y es muy con un controlado. compañero, ¿con quién se preocupa más? ¿Si está jugando el Chícharo o si está jugando otro? Hoy no sé. Yo creo que hoy ya el Chícharo. No, el Chícharo pasó. Hoy es cuando el Chícharo está bien físicamente. Antes no estaba. Sí, bueno. Ahora él sí está bien físicamente. Entonces ahora sí le podemos exigir mucho más. Ahora, en el plano Pues sigue de siendo. la dirección técnica, es nuevo el técnico. Entonces, ¿te la juegas con esos dos? Si ves que no están funcionando las cosas, inmediatamente cambiar. haces tu cambio con... Pero a lo mejor Claro. cuando cambias ya te metieron 2 o 3. Sí, ese es el tema, en, ¿no? En un torneo que cuenta el gol de visita. Pero espérame, el gol que te van a meter no es culpa de un centro delantero. No, pero O sea, mientras- hay 80 metros. Pero- Entonces los medios, los Pero el contención, los planteamiento defensas, que estás hacen? sugiriendo tú, siento yo, 4. Tuca, está muy echado para adelante, ¿no? Es un Guadalajara muy protagonista, es un Guadalajara que dice, órale, al toma y daca, y a ver cómo salimos. Y en ese toma y daca, Si yo tú creo no que si echas así lo más plantea adelante en Chivas, casa, ¿cuándo lo vas América a hoy le va a echar? meter 3 o 4. Si lo plantea así Guadalajara, yo creo que América hoy le mete 3 o 4. No, te voy a decir No, por qué no. se No es cierran por defenderlo, más los ni mucho espacios. menos. No, vaya, me dirigió 2 años, pero después lo vi en Tigres porque jugaba con Dami Aquino. Y Dami Aquino eran extremos. Y el equipo se paraba agresivo y todo. Pero estos dos, al momento de perder la pelota, eran casi laterales. O sea, te tienen que hacer el trabajo. Camberos, Claro. que tiene edad para hacerlo, el Piojo lo hace. Y entonces formas un bloque defensivo sólido. Creo. Vamos al rival. ¿No lo hace Cendejas? Sí lo hace. ¿No lo hace Brian? Menos, pero sí. Sí. Con Entonces, otro momento, Sí, con pero- otra lucidez. Sí, los otros tienen más calidad, pero ahí es donde los muchachos, los
chamaquitos estos son importantes. El Piojo, cuando jugó por el lado izquierdo, fue donde todos los equipos se interesaron en él. O sea, tú dices que el Guadalajara hoy tiene que ir a buscar al América. Sí. Hoy. No dices, oye, Que tú también has dicho que entre Porque más buscas también- al América, más a lo ver, complica. No, sí, Estoy pero más no preocupado siendo con el Chivas, rival. no siendo Entonces Chivas. yo, ¿a qué voy? Yo te estoy, ¿Para no, qué yo entro a te la entiendo, cancha? yo te entiendo, porque mucha gente también te ha tachado a ti de defensivo. A mí me dije, no, sí, no, sí, sí o no, que sí o era no. equilibrado y No, sus por equipos eso hacían muchos sí, goles. pero no es así. A mí me Se dijeron, defendía con el balón, eso sí, se defendía con el balón. ¿tienes pelota? ¿No tienes pelota? Por ejemplo, a mí la Puente me va a bajar hasta la contención y me dijo, no, te quedas acá arriba. O sea, diferente estilo de juego, pero... Te quedas sin punta. ¿Cuántos te tienen que marcar? Dos. Pero ¿Y no creen- ¿Para qué quiero que él baje? Venga. Me amarra ya 2. Pero tú, ya Ca- tengo ahora 8 contra 9 para recuperar la pelota. Si él se viene acá, Sí. ¿sabes qué? El defensa me va a empezar a atacar. Ah, pues atácame y déjame allá mano a mano. Ah, ahí te quiero ver. O sea, es la guerra táctica que No, tú la tienes entiendo. que saber manejar. No te vamos La a entiendo. discutir eso, no te lo vamos a discutir. No, Suena sí, muy es buena bien, la suena muy discusión. convincente. Yo lo único que creo es que Chivas asumiría riesgos para los que no está preparado a asumir, creo yo. Yo te voy a poner muy sencillo. Todo el mundo dice que yo voy a perder. Ah, ok. Si ya voy a perder, pues intento ganar. Pero, claro. O sea, ya no tengo nada que perder. pero hay de- Pues sabes que voy encima de Pero, ellos, mano. pero aquí lo reconocimos al principio. ¿No te parece también que parte de ampliar las probabilidades de que gane el Guadalajara tienen que ver con protégete? Cerrar espacios. El partido se hace alárgalo. al minuto 60, 0-0. Ah, ya América que venía imponente, que me iba a dar una trapeada, no está pudiendo. Y de a poco empezar a generar ciertos cambios que logren estimular a los volantes. ¿Por qué no y a al los revés? delanteros. ¿Por qué no empezar, Porque- como dice él, Bueno, sí. con una cara de Claro, que la nomás América, que- sorprendas a la América y nomás diga, que- ah, Porque caray, en 15 minutos se hacen 2. ¿quién sabe? Sí, aparte, ya eres el favorito es el América. Entonces tienes todo eso Pero a incluso favor. perdiendo Chivas, vamos a dar por hecho que como todo el mundo estamos Está interesante, pensando, va a perder porque- Guadalajara el partido. No es lo mismo que hoy Chivas pierda 1-0, Sí, de acuerdo. 2-1 peleando y tal, a que hoy le peguen una goleada. Como ya pasó, insisto, el año pasado. Después medio se repuso en la vuelta con un América muy permisivo. Pero si hoy un proyecto que empieza de Espinosa se lleva una sacudida importante, Chivas queda muy tocado. El que tiene miedo a perder, pierde la oportunidad de ganar. Eso. Sí, es muy No bueno. tengas miedo de perder. Aparte, América va por lo internacional, América va por este partido y por el tercero, sí o sí. Entonces, también el América debe estar ocupado y preocupado. O sea, va a poner un cuadro competitivo, trae la confianza del pero sabe que esta es la oportunidad de trascender en el plano Pero internacional. vamos a recordar los partidos de los rivales que le jugaron de tú a la América y el potencial que tenían, ¿no? Luca. El León le juega de tú a tú y el partido es interesante. El América tiene mucha llegada y el León también, pero es el León. Es un ataque con Cádiz, es un ataque con James y es una defensiva con los dos morenazos. Yo lo que digo es que este Guadalajara, si lo metes a un toma y daca con el América, sí podría no tener tanta calidad a la hora de tratar de definir y dar demasiados espacios a los volantes, a Cendejas, a Brian, al Chiquito, a Fidalgo. Yo creo que el Guadalajara bien paradito, no es miedo. Voy a ser inteligente al principio. El primer tiempo, si quedan 0-0, ya es de gane Guadalajara, como para plantear un segundo tiempo un poco más ambicioso, creo yo. Yo estoy con mi tocayo. ¿Sí? Si no presionas a la salida del América o no sabes estar en block 45, 50 metros a lo ancho y a lo largo, ¿sabes qué? El América te corta. Y los equipos que han presionado al América en la salida rifan la pelota y el que gana el rebote ataca. Y ahí lo único que hay que estar atento, ganar rebotes cuando presionas. Y yo pienso que la chamacada de Chivas tiene la posibilidad. ¿Y sabes qué? Ahora sí, tú por mí y yo por ti, vamos a hacer un 2 contra 1, recorridos de línea y todo. Esto es lo que nos puede dar la posibilidad de defender bien. Ok, no Tuca. es amontonarnos. Está muy bien. No más que también, a ver, te voy a decir, ok, va Javier Hernández, que no estoy diciendo que sea una locura, ¿eh? Yo estoy creyendo que está un poco presionado Gerardo, aunque tuviera otra cosa en mente. Pero cuando tú tienes a tu 9, a este 9, ya no va a ser tan fácil, a diferencia de Wilco de la Hormiga, que ese 9 venga también a perseguir un poco la salida del América de los centrales y luego
tenga el fondo para volver a la Pero carga. él no quiere él quiere fijar a los defensas, no quiere que vengan. Entonces, Por eso, si está pero el con Chícharo, Si yo Bueno, pero sí, estuviera- más o menos las salidas las Bueno, tienes que corretear un sinceramente, poquito. no se trata de años ni pocos años. Si yo estuviera en los zapatos de Gerardo, yo sí pondría el Chícharo. ¿Sabes qué? Vas a entrar, maestro, y demuéstrame. Ahora es que quiero ver. sí, yo estoy de acuerdo. ¿Verdad? Sí. Todo el mundo dice Es que tu no, momento, que no. es tu Ahora, momento. ahora es tu momento. Ándale. Y agarrarlo y ahora estás Funes conmigo, Mori yo ayer, estoy contigo. Funes Mori ayer. Le costó un mundo, ¿eh? Pero no le hace. Es lo mismo que costó Funes un Mori. mundo. Funes Mori muerto, No, pero no es lo mismo. lo puso, hizo gol, lo sacó, hizo que le aplaudiera a la gente, que lo Ándale. recibiera. Lo revives. Yo pienso igual. Yo no estoy diciendo una locura. Yo diría que yo lo que quiero es que Gerardo Espinosa esté convencido, más allá de la presión que puede implicar el que Javier Hernández sigue siendo un tipo con autoridad y con peso en ese vestidor. No Está más sé. condicionado que convencido, es lo que dice. Lo único que te digo Yo es también. que Gerardo Si él pone Espinosa. a Chícharo es ganar, ganar. Sí, Si él no pone a Chícharo, él tiene que perder. ¿Por qué ganar? Pero no. Ganar, ganar. Porque yo puse el que todos quieren. si el resultado no es todo el bueno. vestidor que mis compañeros No quieren. me demostró, ya después tengo argumentos Sí. para sacarlo. Nada más déjame decirte algo. Gerardo Espinosa ya no es el Gerardo Espinosa que ya estaba, que quedó campeón, que está de interino. No. Gerardo Espinosa no estaba en Chivas. A Gerardo Espinosa lo trajeron ahorita y lo pusieron Por eso, como técnico. Richard. Ya no es lo mismo. Pero antes- ya puede exigir. Y Tú me antes, trajiste. antes de Oscar García también dijeron que podía ser el número uno. Hoy lo están Está poniendo en él, como un remedio. Está en no él lo están también. poniendo como una solución por un plan integral, sino están tratando de poner a alguien más o menos con cierta credibilidad y capacidad para sacar esto adelante, pero ni siquiera creen tanto en él porque no le dieron un contrato ni siquiera de un año. Ahora, yo lo que digo, esta semana a Will, que lo buscó el Deportivo La Coruña, esta semana hay una oferta sobre este chico. Si en este tipo de partidos no buscas compensar tu falta, digamos, de dinamismo en el ataque, yo sí buscaría que este chavo en una misión contra el América pues, pudiera, no sé si en el primer tiempo o en el segundo, pero yo creo mucho en este cuate. En las condiciones de Will, que son condiciones distintas para un 9 mexicano. De hecho, la hormiga también, González, también es un buen jugador que lucha. Pulido en otro, como dice, yo creo que es menos Yo jugaba con Pulido. clavado. Yo A de ver los qué cuatro pasa. jugaba con Pulido. Pero bueno. Y jugaba con uno. Si juega con línea de 4 el equipo contrario, ustedes dos son los dos defensas. El saque de meta. Presiona a él, yo te presiono a ti. ¿No crees que juegue, Ya no tenemos que correr. ¿no crees que juegue con 5 Espinosa hoy? No, yo digo el América. No, pero el Guadalajara, ¿crees que No. juegue con 5 o con 4? Es que si juegas con 5 y le permites a Mozo y al del otro costado estar también cruzando para los hombres que llegan de segunda línea del ¿Quién América, remata? pues puede llegar el Piojo, puede llegar Romo. Es un o buen sea, tema, ¿eh? Porque ayer cambió a Efraín Juárez a Pumas, pero sea, por ejemplo, Chivas- Tigres jugó con línea 5, Chivas, que ¿qué no tal lo había defiende? hecho. ¿Qué tal defiende la temporada de Chivas? ¿Bien, mal o regular? ¿Quieres los números exactos en la No, temporada? Mal. Y Muy tienes, mal. tienes al mejor ataque enfrente. Muy o sea, No tanto, ¿eh? Pero es ¿Cómo? que el problema de Chivas Sí, es que es la defiende mal y octava, ataca mal. 14 goles de anexo. Tiene al mejor ataque y a la mejor defensa enfrente. 14 goles, está a media tabla el Guadalajara. Sí, a media tabla. Sí. ¿Y el América cuántos goles No, tiene? América es la mejor ofensiva y la mejor defensiva. Por eso. O sea, el problema de Chivas no solo es que defiende mal, ataca mal. Tiene que atacar un equipo que defiende muy bien, que ha corregido y que ahora defiende muy bien y que ataca mejor. O sea, es muy complicado. Yo Sí, el sí mérito- creo que tiene que pensar que la eliminatoria es larga y que es crucial hoy que América no, Ahora, de no lo, le haga de gol. lo que... De Si lo que tienes 9 juegos contra América, y todo has jugado con un delantero y no metes gol, ¿no será que la posibilidad de meter 2 sería buena? pero también, Tuca, por Oye, ejemplo, ¿qué a harías lo tú mejor el fin de distinto de semana. lo que no ha hecho García, por ejemplo, por decir algo? O sea, Romo en Cruz Azul jugaba detrás del 9. El Piojo Alvarado puede ser tu segunda punta. O sea, ¿qué moverías de la gente que no está, que no ha tenido oportunidad, de la gente que has visto que nomás no puede estar en el primer equipo o en el 11? O sea, Gerardo Espinosa va a intentar mover algo, ¿no? En la formación incluso y en la selección de jugadores, como lo hizo ayer Efraín. Algo va a tratar de mover, ¿no? Sacudir un poco Pues el tablero. Tiene la oportunidad. Él mismo lo dice, es una gran oportunidad para nosotros, de veras, de demostrar a nosotros mismos de lo que somos capaces. Pero si ya voy a entrar temblando las cañitas, ay, ¿para qué juegan? Yo nunca había visto una Chiva tan lista para hacer barbacoa. Yo creo que puede- Pero tienes el partido el fin de... Yo te compro la idea
para que la pruebe el fin de semana, para que hoy llegue vivo en la eliminatoria aquí el próximo miércoles, que hoy América, si le hace gol, pues le haga uno. O sea, tú quieres si le hace dos, que Chivas salga con el camión metido. No, yo quiero que Chivas hoy sea un equipo que entienda que no puede perder la eliminatoria hoy, como la perdió el año pasado, porque el año pasado la eliminatoria la perdió en la ida en casa, 3-0 y Yo ahí voy se a acabó. más que tú. Yo quisiera que yo pienso que el Guadalajara debe entender que no puede plantear hoy un partido de tú a tú. Porque no le alcanza. ¿No? En cambio, si sale hoy vivo, si sale hoy con un marcador que le permita pensar que el miércoles, por como sea, puede ganar aquí la eliminatoria, entonces sí el fin de semana ensaya eso y el fin de semana, porque si pierdo el fin de semana y me meten 4 o 5, pues tampoco va a pasar demasiado en la clasificación. El fin de semana sí empiezo a detectar cómo lo puedo lastimar para el partido de vuelta del miércoles, pero hoy es fundamental que Chivas no entregue la Vamos eliminatoria. a poner el partido de hoy como si fuera una pelea de box. Tú entraste a pelear. Sí. Entonces, nada más recibes. No, camina el cuadrilátero. Caminas el cuadrilátero. No. Y perdió por Tiras, no. decisión unánime. Dance reconocimiento. Si fuera así, tomando en cuenta tu analogía, es primero privilegia la defensa, que no te entren los golpes y de pronto trata de meter uno que otro. Pero si sales con el tema de yo te voy a dar aquel que tiene otro nivel, te puede noquear. Es difícil, perdón. Pero siempre A ver, raza rojiblanca, ¿qué les digo? ¿Están listos para lo que se viene con Gerardo Espinosa? Porque, la neta, este movimiento del club ha dejado más dudas que certezas. O sea, no es por ser pesimista, pero el vato firmó por unos cuantos meses, nomás para acabar el clausura 2025 y lo que dure en Conca Champions. ¿Y luego qué? ¿Si le va mal lo corren? ¿Si le va bien igual lo mandan a la goma? Así no se construye un proyecto serio, Chivas. Y ojo, porque si hay alguien que sabe lo que es estar en el rebaño y aguantar la presión, ese es Yayo de la Torre. Y el compa no se guardó nada. Básicamente le mandó un mensaje clarito a Espinosa. Carnal, lo que acabas de firmar es casi una sentencia de muerte. Porque seamos honestos, ¿cuánto margen le están dando? Casi nada. Y para acabarla de amolar, le tocan 3 clásicos nacionales contra el América. 3, no 1, no 2, 3. ¿Qué probabilidades hay de que se los lleve? Seamos sinceros, está más fácil que el Atlas gane otro título a que Espinosa sobreviva esos partidos sin que la afición lo quiera fuera. Yayo lo dijo clarito. Es arriesgado agarrar a Chivas en este momento. Y tiene razón, porque si pierdes te mandan al carajo en chinga. Y si ganas, igual te pueden dar las gracias después del torneo. Así no se construye nada. Según Yayo, lo ideal hubiera sido contratarlo mínimo por 4 años, para que tuviera chance de armar algo de verdad. Pero no, en lugar de eso le dieron 7 partidos y a ver si no lo sacan antes de que termine el torneo. Y pues si alguien puede hablar de esto con propiedad, es él. Yayo no es cualquier hijo de vecino. Su jefe, el ingeniero Javier de la Torre, es el entrenador más exitoso en la historia del Guadalajara. Él mismo fue campeón con Chivas en el 87, clavándole goles al Cruz Azul en la final. Y si eso no fuera suficiente, fue el primer DT de la era Vergara en 2002. No le fue bien, cierto, pero su familia ha estado metida en la historia del rebaño de pies a cabeza. ¿Se acuerdan del título de 2006? Pues su primo Néstor fue presidente deportivo y su otro primo, José Manuel, era el técnico. Así que, si alguien tiene la autoridad para hablar de la presión en Chivas, es él. Pero bueno, el show ya está en marcha. Ahora toca ver si Espinosa se pone las pilas o si nomás vino a calentar la banca antes de que traigan al siguiente. ¿Ustedes qué creen, banda? ¿Este experimento tiene futuro? ¿O ya lo podemos dar por muerto antes de que empiece? Y hablando de cosas que dejan dudas, raza, ¿qué onda con las bajas en Chivas para estos clásicos? Porque no es solo el tema del técnico. También hay jugadores clave que por una u otra razón no van a estar en este primer tiro contra el América. Y sí, ya sé lo que están pensando, pero si el Pocho Guzmán ya volvió a entrenar, ¿por qué no lo convocaron? Pues ahí está el chisme. Resulta que sí, el Pocho ya está de vuelta, entrenando con sus compas, sintiendo el balón. Pero una cosa es estar en Verde Valle tirando pases sin presión y otra es meterse de lleno a un partido contra las Águilas, donde cualquier descuido te cuesta el partido. Y a ver, seamos sinceros, lo último que quiere Chivas es arriesgarlo para que se vuelva a romper justo en estos juegos donde sí o sí necesitamos plantel completo. Porque, banda, estos no son partidos de relleno, son 3 clásicos seguidos. Y si sales en una pata, te lo comes completito desde la tribuna. Y ahí no acaba el drama, porque el que también está en la misma situación es Oscar Wally, el arquero que sinceramente no sé si alguien realmente estaba esperando con ansias, pero igual, el vato volvió a entrenar, aunque tampoco entró en la convocatoria. ¿Qué significa eso?
que para el partido de mañana el suplente va a ser Eduardo García. Sí, Eddie García. Y con todo respeto para el chavo, pero ¿ustedes creen que en el Azteca nos van a tener piedad si llega a tocar la cancha? Olvídenlo. Si ya con los titulares nos clavan goles sin esfuerzo, ahora imagínense con el portero.